Solté una risa nerviosa, di media vuelta para irme rápido por mis cosas, y justo cuando le di la espalda por completo al baño, alguien me habló. Bienvenidos a la última voz. Siempre he usado el metro para moverme por la ciudad. Me sé las líneas de memoria y ubico perfectamente los transbordos. Por eso lo que me pasó hace unos meses me sigue revolviendo el estómago, porque no encuentro ninguna explicación médica ni lógica. Salí de la oficina un poco después de las 7 de la noche. Había llovido y el piso estaba empapado. Bajé al metro como siempre, pasé la tarjeta y caminé hacia el andén. En esa estación siempre hay un ruido espantoso de gente y vendedores, pero mientras bajaba las escaleras empecé a notar que el sonido se apagaba. Fue muy raro, como cuando se te tapan los oídos por el cambio de presión en la carretera. Pensé que me estaba dando un bajón de presión por el cansancio, pero cuando llegué al andén, el lugar estaba lleno de gente, pero nadie hablaba. Y ahí fue donde noté la primera cosa extraña. La ropa de todos se veía rarísima. No eran disfraces, era ropa vieja, de esa que ves en las fotos de los abuelos. Hombres con sombreros de época y mujeres con vestidos largos y peinados muy formales. Nadie traía un celular en la mano, nadie llevaba mochilas de escuela. Me detuve y pensé que a lo mejor estaban filmando una película o un comercial, pero cuando di 2 pasos más, varias personas se me quedaron viendo de una manera horrible. No era curiosidad, era más como una mirada de rechazo y de miedo genuino, como si yo trajera un arma o algo peligroso. Una señora jaló a su hijo hacia atrás de ella, y un tipo de traje me miró de arriba abajo con una cara de pánico. Me miré las manos y la ropa. Yo traía mis tenis, mi sudadera y mi mochila. En ese lugar el bicho raro era yo. Me entró un pánico horrible, de esos que te hacen sudar frío. Me acerqué a un señor que estaba junto a una columna, solo para confirmar que no me estaba volviendo loco. Le pregunté en qué estación estábamos, pero el señor solo se hizo hacia atrás. Abrió los ojos como si hubiera visto a un monstruo y me dijo con una voz súper cortada: Tú no eres de aquí. Vete, ahora mismo. En ese segundo se escuchó el ruido del tren viniendo por el túnel, y cuando se asomó, no era el tren naranja de siempre. Era un vagón gris y oxidado, mucho más chico y con las ventanas cuadradas de madera. Las puertas se abrieron de golpe, pero nadie se movió para subir ni bajar. Todos se me quedaron viendo, y fue ahí cuando me dio un ataque de pánico real. Sentí que si me subía a ese tren o si me quedaba ahí un segundo más, me iba a dar un infarto. Di media vuelta y subí las escaleras corriendo como loco. Sentía las piernas de gelatina. No volteé a ver si me seguían, solo quería salir a la calle. Los pasillos se veían diferentes, más oscuros y polvorientos, y el olor era insoportable, como a carbón quemado y fierro viejo. Cuando logré salir, la luz de los postes de la calle me cegó. De golpe me entró todo el ruido de la ciudad, el tráfico, la gente gritando y los puestos de tacos. Volteé a ver la entrada del metro, y era la misma estructura gris de siempre. Me senté en la banqueta a respirar. No podía dejar de temblar, y saqué mi celular para hablarle a mi novia y decirle que me sentía mal. Me quedé helado. Eran las 7:06 de la noche. Yo había entrado al metro a las 7:03. Para mí habían pasado al menos 20 minutos ahí abajo, pero en el reloj solo habían pasado 3 minutos. No le conté nada a nadie porque iban a decir que me metí algo,
o que me dio un brote psicótico por el estrés del trabajo. De hecho, fui al médico semanas después a hacerme estudios para descartar una embolia o un problema neurológico. Pero todo salió bien. Al día de hoy sigo usando esa ruta porque no me queda de otra, pero ya no me pongo audífonos y nunca me quedo en la orilla del andén. Sé que todo fue real. Sé que por 3 minutos estuve en un lugar que no pertenecía a este tiempo, y el miedo de volver a bajar esas escaleras y que el ruido se apague otra vez no se me va a quitar nunca. Mi nombre es Adriana y esto me pasó hace unos años junto con mi mejor amiga, Gabriela. Nos conocemos desde que íbamos en la primaria y prácticamente crecimos juntas. Siempre hemos tenido la costumbre de salir a conocer cafeterías, parques o cualquier lugar bonito que encontremos en la ciudad. Ese día solo queríamos distraernos un rato de la rutina y pasar tiempo juntas. Desde la mañana estuvimos recorriendo varios puntos de la ciudad. Comimos algo, entramos a un museo, caminamos por el centro histórico y nos tomamos fotografías en todos lados. La verdad, fue uno de esos días perfectos que recuerdas con mucho cariño porque todo salió de maravilla. Ya cuando estaba anocheciendo, nos dimos cuenta de que todavía era relativamente temprano para regresar a nuestras casas, así que decidimos ir a un parque bastante grande que nos quedaba de camino. No era un lugar peligroso ni mucho menos. Todavía había algunas personas caminando por los senderos, aunque ya eran pocas porque se estaba haciendo de noche. Nos sentamos un rato a platicar en una de las bancas. Seguimos recordando anécdotas de cuando éramos niñas y cuando volvimos a revisar la hora, nos percatamos de que ya era mucho más tarde de lo que pensábamos. Le dije a Gaby que ya era momento de regresar, pero antes de salir del parque ella me detuvo y me dijo que tomáramos una foto de recuerdo. Era algo muy normal entre nosotras. Siempre terminábamos cualquier salida con una selfie para subirla después a nuestras redes. Así que saqué mi celular, estiré el brazo lo más que pude y nos tomamos la fotografía. Como no nos convenció del todo la iluminación, capturamos una segunda. Y cuando las dos nos acercamos a la pantalla para revisar cómo había salido, al principio yo solo estaba atenta a los detalles superficiales, fijándome si alguna de las dos había salido con los ojos cerrados. Sin embargo, Gabriela fue la primera que guardó silencio. Me acuerdo a la perfección de ese instante, porque de repente, en medio de la noche, nada más escuché que susurró con la voz temblorosa. ¿Qué es eso? Pensé que intentaba asustarme, así que le quité el teléfono de las manos para ver la imagen de cerca. En ese momento, sentí un escalofrío que todavía me recorre el cuerpo al acordarme. Justo detrás de nosotras, en el pequeño espacio que quedaba entre nuestras cabezas, se alcanzaba a ver una cara. Bueno, en realidad no era un rostro completo. Solo se alcanzaba a distinguir una frente y unos ojos completamente negros que miraban directo hacia la cámara. Su piel era extremadamente pálida y el resto de sus facciones quedaba oculto justo detrás de nuestras siluetas, como si hubiera asomado la mitad de su cabeza para salir en la fotografía. Las dos volteamos hacia atrás, con el corazón acelerado, pero no había nadie, así que revisamos los alrededores a detalle. Pensamos que tal vez alguna persona había pasado caminando a toda prisa justo en el momento de la foto, pero el sendero que quedaba a nuestras espaldas estaba completamente despejado. Incluso caminamos unos metros alrededor de la banca, creyendo que alguien se había agachado entre los arbustos, pero no encontramos a nadie en los alrededores. Volvimos a mirar la pantalla del celular. La cara seguía ahí. Entre más zoom le hacíamos a la fotografía, peor se sentía el ambiente.
No tenía una expresión de enojo, ni estaba sonriendo. Solo eran unos ojos completamente oscuros y profundos observándonos fijamente a través del lente. Gabriela fue la primera en decir que ya nos fuéramos de ahí. La verdad es que ni siquiera lo pensamos 2 veces. Guardé el celular en el bolsillo y salimos caminando muy rápidamente. En cuanto cruzamos la valla de salida del parque, aceleramos aún más el paso. Ninguna de las dos quería quedarse en esa zona ni un minuto más. Ya en el trayecto de regreso, a salvo dentro del transporte, abrimos otra vez la galería de imágenes. La foto seguía exactamente igual. Intentamos encontrarle una explicación lógica. Pensamos que podría tratarse de una sombra extraña provocada por los árboles, alguna rama seca en el fondo, una persona desenfocada o incluso un error digital del sensor de la cámara. Pero entre más lo analizábamos, menos sentido tenían nuestras teorías. No parecía un juego de luces ni una silueta borrosa. Se veía claramente a alguien asomándose de manera intencional entre nosotras. Y cuando por fin llegué a mi casa, seguimos hablando del tema por mensajes de texto durante horas. Las dos estábamos sumamente nerviosas. Quizá para algunos suene exagerado, pero tanto Gabriela como yo somos personas muy miedosas, por lo que empezamos a sugestionarnos con la situación. Ninguna de las dos quería quedarse con esa fotografía. Sentíamos que mientras la imagen siguiera existiendo en nuestros dispositivos, era como cargar una presencia o una energía que no lográbamos comprender. Al final, tomamos la decisión de borrarla para siempre. No solo la eliminamos de la galería, sino que también entramos a la papelera de reciclaje y la borramos de forma permanente para que desapareciera por completo del sistema. En ese momento nos dio mucha más tranquilidad deshacernos del archivo. Las dos sabemos perfectamente lo que vimos esa noche, y hasta el día de hoy seguimos sin poder comprender qué fue lo que apareció detrás de nosotras, cuando estábamos completamente seguras de que en ese banco estábamos solas. Gracias por acompañarnos hasta esta parte del episodio. Si te está gustando nuestro contenido, no olvides seguirnos para no perderte ningún capítulo nuevo. También nos ayuda muchísimo que nos dejes tu like o una calificación. Y ahora, continuamos con la última voz. Me llamo Emma, tengo 19 años y esto me pasó hace apenas unos meses. Estudio por las mañanas y 3 veces a la semana, saliendo de clases, me voy directo a mis entrenamientos de natación. Siempre termino cansadísima, pero nadar me ayuda mucho a despejarme del estrés de la escuela. Las clases terminan a las 8:30 de la noche. Casi siempre salgo corriendo para alcanzar el camión, pero ese día me entretuve acomodando algunas cosas que tenía en mi mochila. Sin darme cuenta, las demás chicas del equipo se cambiaron rápido y salieron. Yo asumí que todavía quedaba alguien bañándose, así que no me preocupé. Los vestidores son grandes, con bancas de metal y casilleros al fondo, un pasillo con las regaderas y 3 baños individuales. Normalmente se escucha un montón el ruido de los filtros de la alberca del otro lado de la pared, como un zumbido de agua constante que hace que el lugar no se sienta solo. Estaba cerrando mi mochila cuando escuché un golpe al fondo. Sonó como cuando empujas una puerta de madera con el codo. Volteé y vi que la puerta del último baño se había movido unos centímetros y se volvió a cerrar. Pensé que era alguna de mis compañeras, así que solo seguí guardando mis cosas. Pero a los pocos segundos, la puerta se volvió a abrir, muy despacio, como cuando alguien le empuja un poco para asomarse. Ahí sí se me hizo raro,
pero para romper la tensión grité: ¿ya van a cerrar? Pero nadie me respondió. Pensé que alguien me quería jugar una broma. Yo soy muy reservada y casi no hablo con las otras chicas del equipo, pero me llevaba bien con todas. Así que caminé hacia allá dispuesta a ver qué pasaba. El problema es que en esos vestidores todo tiene un eco horrible por el azulejo. A mitad del pasillo empecé a escuchar unos murmullos. Sonaba como cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Me detuve y el murmullo se apagó. Di otro paso y se volvió a escuchar. Se me puso la piel de gallina. Pensé que lo mejor era alguien que se había metido a hablar por teléfono. Pero entre más me acercaba, más raro se sentía. No era el tono de una conversación normal. Eran demasiados susurros justo detrás de la puerta. Cuando estaba a unos 2 metros de la puerta, el ruido se cortó por completo. Se hizo un silencio, y ahí me percaté de un detalle que me dejó paralizada. Ya no podía escuchar el zumbido de los filtros de la alberca. De hecho, no podía escuchar nada más, solo mi propia respiración. Ya muy asustada, empecé a caminar rápido, estiré la mano, y justo cuando toqué la manija de metal, la puerta se abrió de golpe con mucha fuerza, como si alguien la hubiera pateado desde adentro. Di un brinco hacia atrás. El corazón me iba a 1000. Me asomé con miedo, esperando ver a alguien escondido, pero el baño estaba completamente vacío. No había nadie. La ventana de arriba estaba cerrada con seguro, por lo que nadie pudo haber salido por ahí. Me quedé helada intentando entender cómo una puerta tan pesada se había abierto así sola. Solté una risa nerviosa. Di media vuelta para irme rápido por mis cosas. Y justo cuando le di la espalda por completo al baño, alguien me habló. No fue un susurro lejano, fue una voz de una mujer, pero era horrible, rasposa, como si tuviera la garganta muy seca. Sonó tan cerca de mí que juraría que sentí un aire helado directo en la nuca. La mujer solo me dijo: ya voy, camina. Sentí que se me bajó la presión en ese momento. Me quedé tiesa, con las piernas temblando y un vacío en el estómago espantoso. Tenía la horrible sensación de que si volteaba, algo horrible iba a pasarme. Así que dentro de mí solo pensaba: no voltees, no voltees. Así que solo empecé a caminar hacia la salida muy rápido, casi tropezando con mis propios tenis. Escuchaba mis pasos en el azulejo y justo detrás, un arrastre sutil, como si alguien fuera pegado a mi espalda. No quise comprobar nada. Solo empujé la puerta principal del vestidor y salí corriendo al pasillo principal. Ahí el ruido de la gente de mantenimiento que estaba limpiando la alberca me hizo sentir a salvo. Me recargué en la pared para tomar aire. No podía dejar de temblar, y cuando volteé, no había nadie detrás de mí. Decidí no decir nada porque iban a pensar que estaba loca o que me había sugestionado por el cansancio. A la semana siguiente, regresé a entrenar, intentando no pensar en lo que pasó, pero ahora con la estricta regla de cambiarme a toda velocidad para jamás volver a quedarme sola. Terminando la clase, me apuré y fui la primera en salir. Cuando iba cruzando por el pasillo, vi a una de las señoras de limpieza, que estaba acomodando unas escobas cerca de la entrada de los vestidores. Me gritó para llamar mi atención. Me miró con una cara de molestia y me dijo: oye, ¿por qué corres en los vestidores? Sabes que eso está prohibido. Vi entrar a alguien corriendo a los vestidores justo antes de que tú salieras, y tú fuiste la última en salir. No supe qué decirle. Solo le pedí una disculpa con la voz temblorosa. Me di la vuelta y salí rápido a la calle. No quise explicarle nada, porque yo sabía perfectamente
que quien entró corriendo no había sido yo, y sea lo que sea que vi aquella noche, espero jamás volver a verlo. Esto fue La Última Voz. Muchísimas gracias por escucharnos. Si alguna vez has vivido algo que no tiene explicación y quieres contarnos tu anécdota, puedes hacérnosla llegar a través de los links que están en la descripción. Queremos escucharte. Recuerda que nos encuentras en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Tenemos un nuevo episodio todos los viernes, así que te espero en nuestra próxima historia, si te atreves.